Hola, soy Miguel Angoite Grijalva, del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Y junto con la profesora Paloma Tobes Portillo, los dos del mismo departamento, vamos a comentar el régimen de la reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. Esto es, aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión social, cuando estas aportaciones a las mutualidades de los autónomos tienen carácter voluntario o complementario al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Estamos hablando posiblemente de uno de los beneficios fiscales más importantes del impuesto sobre la renta, por lo tanto estamos ante un tema de cierta relevancia. El régimen de reducciones que opera en la base imponible general del impuesto sobre la renta relativo a las aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión social va a descomponerse en tres bloques. Por un lado, en un régimen general que va a combinar lo que son las aportaciones que realiza el propio contribuyente a su plan de pensiones o mutualidad. Por otro lado, dentro de este régimen general también se van a incluir lo que son las aportaciones a los planes de pensiones que realiza la empresa donde trabaja el trabajador, el contribuyente. Un régimen especial en el que tendremos lo que son las aportaciones del cónyuge del contribuyente en determinadas circunstancias y por último dos casos especiales que se circunscriben al caso de las personas con discapacidad o los deportistas. Vamos a ver caso por caso qué es lo que sucede. Comenzando por el régimen general de la reducción por aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión social en el impuesto sobre la renta, en lo que es su base imponible general, hay que decir que se combinan dos tipos de aportaciones distintos. Por una parte, lo que es la propia aportación del contribuyente. Un contribuyente, una persona física, decide abrir un plan de pensiones y deposita una determinada cantidad. Esta es la aportación propia. Por otro lado, la empresa donde trabaja este contribuyente puede, además de pagarle un sueldo, aportar a su plan de pensiones una determinada cantidad. Esto es una aportación empresarial o una contribución empresarial al plan de pensiones del trabajador. Bien, en lo que es el régimen general, estos dos tipos de aportaciones se van a sumar y se van a tratar como un todo junto, como una sola cantidad. Esta cantidad, en principio, es lo que va a constituir la reducción en la base imponible general del contribuyente. Sin embargo, esta cantidad, esta reducción, tiene un límite máximo. Y ese límite máximo se va a calcular como la menor de dos cantidades. La primera posibilidad es que esta cantidad se derive de un límite que se establece de forma relativa, como el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de las actividades económicas del contribuyente. La segunda posibilidad es que este límite se fije o opere cuando se establece de forma monetaria, en términos fijos. En este caso, lo que tendremos es un límite que siempre permite un mínimo de 1.500 euros y sobre estos 1.500 euros podremos adicionar hasta 8.500 euros adicionales, siempre y cuando estemos hablando de planes de pensiones sistema empleo. Y estas aportaciones a los sistemas de empleo de los planes de pensiones pueden provenir tanto de la propia empresa, aportaciones empresariales, como del propio contribuyente. Se permite que estas aportaciones del contribuyente lleguen a igualar lo que son las aportaciones de la empresa a los planes de pensiones sistema empleo. Por poner un ejemplo, si una empresa aporta a un plan de pensiones sistema empleo del trabajador 4.000 euros, el trabajador también podrá aportar a este plan de pensiones sistema empleo hasta 4.000 euros. Y en total esta cantidad sería de 8.000 euros. Le sumaríamos los 1.500 euros y el límite que se establece de forma fija serían los 9.500 euros. Por otro lado, estaría operando el límite del 30% de la suma de rendimientos netos. Cogeríamos la menor de las dos cantidades y de esta manera determinaríamos cuál es el límite que opera sobre la reducción por aportaciones a planes de pensiones. En el caso de que la empresa, por ejemplo, aportase unos 6.000 euros a un plan de pensiones sistema empleo y el trabajador aportase también dinero a este plan de pensiones sistema empleo, si entre la suma de lo que es la aportación del trabajador y de la empresa superasen los 8.500 euros, nos quedaríamos con 8.500 euros que sumaríamos a los 1.500. Bien, calcular el límite sobre la reducción por aportaciones a planes de pensiones es algo relativamente sencillo. Además, hay que decir que sobre este límite máximo opera una cantidad adicional y específica solamente para los seguros colectivos de dependencia. En el caso de los contribuyentes que tengan este tipo de seguros, directamente las primas que se pagan a este tipo de seguros de colectivos de dependencia van a dar lugar a una reducción en la base imponible de hasta 5.000 euros. Digamos que es un límite complementario al límite máximo general. Un caso que podría suceder es que el contribuyente
haya aportado, o entre sus aportaciones de la empresa, una cantidad que supera a este límite máximo. En estos casos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el exceso de aportaciones realizados sobre este límite máximo que opera en el impuesto se podrá compensar durante los 5 años siguientes. Es curioso que este plazo de compensación sea de 5 años, cuando el régimen general de prescripción de la Ley General Tributaria y en general todos los límites temporales que operan en el impuesto sobre la renta se limitan a 4 años. Pero excepcionalmente aquí tenemos un límite que nos permite hacer una compensación para 5 años. En el caso especial de las aportaciones del cónyuge de un contribuyente, nos podemos encontrar con una situación muy especial. Este caso, cuando se introdujo en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta, se puede decir que tradicionalmente ha venido a dar solución a un problema que tenían las amas de casa. Amas de casa que, teniendo un nivel de renta relativamente reducido, realizaban aportaciones a planes de pensiones. Lógicamente, si el nivel de renta del contribuyente es bajo, el límite anterior que hemos dicho va a operar de una manera muy severa. Entonces, para evitar esta penalización a determinados colectivos, y ya digo, las amas de casa fueron en principio el colectivo de referencia básico, se introdujo esta reducción especial o este régimen especial de reducción por aportaciones a planes de pensiones del cónyuge en la declaración del contribuyente. Para poder tener acceso a este régimen especial es necesario que se cumpla un requisito cuantitativo. En concreto, los rendimientos netos del trabajo y de las actividades económicas del cónyuge del contribuyente no pueden superar, tienen que ser inferiores a los 8.000 euros anuales. Por lo tanto, estamos hablando de cónyuges que tienen un nivel de renta relativamente muy reducido. En el caso de estos contribuyentes con este nivel de renta, con estos rendimientos netos del trabajo o de las actividades económicas que no llegan a superar los 8.000 euros, hay que decir que la propia mecánica del impuesto va a hacer que o bien no tengan que declarar o que su cuota vaya a ser muy pequeña. En cualquier caso, su base imponible es muy reducida y lo que vendría a ser el régimen general de las aportaciones, de los límites por aportaciones a planes de pensiones, va a hacer prácticamente que cualquier aportación se quede sin efecto. Para compensar este problema, lo que va a hacer, sin establecer ningún tipo de requisito adicional, ningún requisito cualitativo, es decir, sea cual sea el régimen económico matrimonial que exista dentro de este matrimonio, ya estén casados en gananciales o en separación de bienes, lo que va a permitir el impuesto sobre la renta de forma especial es decir, bueno, cónyuge con un nivel de renta relativamente bajo, tú estás aportando un plan de pensiones y podrás optar por aplicar los límites de las aportaciones a planes de pensiones con el caso general, que es el que hemos descrito anteriormente, y se aplicarían exactamente los mismos límites que hemos visto. Segunda posibilidad, como tu nivel de renta cónyuge es relativamente reducido, vamos a permitir excepcionalmente que sea tu cónyuge, que ya tiene un nivel de renta, digamos, más normal, más medio o más elevado, quien pueda aplicar en tu lugar esta reducción. Esto es en lo que consiste este régimen especial. Y en este caso lo que se va a permitir es traspasar las aportaciones que realiza un cónyuge a la declaración del otro cónyuge. En este caso lo que va a operar es un límite máximo que es diferente al que opera en el caso general. En concreto, el límite máximo para poder reducir en el IRPF aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión social del cónyuge que tiene un nivel de renta bajo, este límite se establece en 1.000 euros anuales. Además, hay que decir que esta transferencia de qué persona puede estar aplicando la reducción por aportaciones a planes de pensiones no supone que estemos hablando de una renta que esté sujeta como donación al impuesto sobre sucesiones o donaciones. Esto es un detalle técnico. Es decir, que si nosotros tenemos a un contribuyente que está casado con una persona que por circunstancias prácticamente no obtiene rentas, si esta persona que casi no obtiene rentas aporta un plan de pensiones, será el cónyuge que sí obtiene rentas quien podrá restar hasta 1.000 euros por aportaciones de planes de pensiones de su cónyuge. Si ese cónyuge aportó 500 euros, el cónyuge podrá restar 500 euros en su base imponible. Si aportó 1.200, el cónyuge con renta podrá restar hasta 1.000 nada más. Existe una tercera opción y es cualquier combinación intermedia entre el extremo del caso general y este caso del límite de los 1.000 euros. Todas esas combinaciones intermedias son válidas. Por último, para terminar hay que decir que en lo relativo a las reducciones por aportaciones a planes de pensiones en el impuesto sobre la renta existen dos casos especiales. En primer lugar, tenemos el caso de las personas con discapacidad. En todos estos casos hay que decir que las cuantías que operan como límites máximos cambian totalmente y existe un régimen muy específico para las aportaciones a los patrimonios protegidos de personas con discapacidad. Por último, también tienen un régimen muy especial los deportistas profesionales. En este caso, también el límite asciende, como para una persona con discapacidad, a 24.250 euros. Si quieres más detalles,
para estos casos especiales, lo mejor es que consultes con la propia normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, como veis, las reducciones por aportaciones a planes de pensiones, en principio, son una reducción de la base imponible, pero opera sobre todas ellas un límite máximo. Estamos hablando de uno de los beneficios fiscales más serios del impuesto sobre la renta, si bien desde hace unos años estos límites se redujeron drásticamente y su efecto ahora es mucho menor. Nos vemos en el siguiente vídeo comentando qué sucede con la tarifa del impuesto.